Hola, bienvenidos y bienvenidas al Club del Libro de las Comadres y Seattle Escribe. Hoy, 1 de septiembre del 2022, vamos a hablar sobre el último New York Times. Tenemos el honor de poder conversar con el autor de la novela, Luis Alejandro Ordóñez. Él es venezolano, residente acá en los Estados Unidos. Ha trabajado como editor, redactor, obviamente escritor, traductor, es profesor de español y ha escrito las novelas Si me muero, abre estos archivos de Suburbanos Editores, el último New York Times de Suburbano Ediciones también, que ha sido traducido al inglés por Katakana Editores, y escribió el volumen de relatos Play de Ars Communis. En este momento él es mentor en el programa en Writers Mentorship de Latinx in Publishing y vive en Miami. Entonces, bienvenido, muchas gracias por estar acá, Luis Alejandro. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Víctor, muchas gracias a Seattle Escribe y a las comadres. De verdad que es un placer, un grandísimo honor poder compartir y que hayan escogido mi libro para el Club del Libro. No se me olvidó algo en la presentación, espero. No, todo perfecto, más bien muy agradecido también por esa presentación. Okay. Queríamos comenzar primero con una pregunta sobre la motivación de, primero, ¿por qué escribir la novela? Y en segundo lugar, ¿por qué escribirla de la manera que se escribió, en tres partes tan separadas, ¿no? Muy bien, muy ¿Por bien. qué la novela? Sí, bueno, un poco uno escribe lo que necesitas escribir. De alguna manera, las ideas, las novelas te escogen a ti primero, ¿no? Este, pero esta en particular es una novela que yo me gusta decir que es una novela literaria porque se nació con la lectura de un libro. Nació directamente con la lectura de El año de la muerte de Ricardo Reis, de José Saramago, donde en una parte quizás, porque es como una anécdota que usa Saramago para darle vida a Ricardo Reis, el heterónimo de Pessoa, de Fernando Pessoa. este, eh, Reis leía mucho los periódicos y en una de esas lecturas de periódico que hace durante la novela Ricardo Reis se encuentra con esta noticia del New York Times escrito especialmente para, solo con buenas noticias, para John D. Rockefeller, ya anciano, ¿no? Y esa anécdota que la menciona en el libro José Saramago, eh, dio inicio a una búsqueda que comencé yo de ese New York Times. Yo quería leer el New York Times de John D. Rockefeller. Entonces comencé en efectivamente una pesquisa que me llevó incluso a, a intercambios de correo electrónico con la Fundación John D. Rockefeller aquí en Estados Unidos, con la Fundación Saramago en Portugal, con personas, con gente del New York Times, de los archivos del New York Times. O sea, yo estuve buscando el libro, los periódicos que supuestamente le habían escrito a Rockefeller o que le habían preparado a Rockefeller, un Rockefeller ya anciano, ¿no? Y en la medida en que lo encontraba y que me daba cuenta de que se trataba de un mito, empezó a nacer la novela. Entonces, si hubiera encontrado y leído el New York Times de Rockefeller, probablemente el último New York Times no existiría, porque bueno, me hubiera dado por satisfecho, ¿no? En el momento en que se volvió una búsqueda imposible de alcanzar, ¿no? Fue cuando se fue convirtiendo en una idea a desarrollar, ¿no? Y y la estructura de la novela es parte de eso,
porque cuando se me volvió una pesquisa imposible, nació el primer personaje que es el escritor del New York Times de Rockefeller, ¿no? Que es la primera parte de la novela. Este señor que tenía un empleo, me lo imaginé, bueno, en algún lugar del edificio del New York Times, escribir, seleccionar noticias que pudieran entrar en este periódico que se le iba a enviar a este cliente único. Este, y la estuve escribiendo, lo estoy haciendo, pero de pronto, en la medida en que también mi pesquisa evolucionaba y, y recibía las noticias, por ejemplo, de la Fundación Rockefeller, de que ellos jamás y nunca habían escuchado hablar del New York Times de Rockefeller, este, cambié como de, quien dice, de intención o de curiosidad, porque se supone que Ricardo Reis, personaje de doble de ficción, porque era un heterónimo de Pessoa, pero además es el personaje de la novela de Saramago, estaba leyendo periódicos de la época en Portugal. Y se supone que esta noticia salió en uno de esos periódicos de la época. Entonces me fui a hemerotecas y archivos, siempre vía web, ¿no? Nunca viajé para hacer la pesquisa, pero sí vía web estuve revisando periódicos de la época y no conseguía la noticia, ¿no? Aunque en la Fundación Saramago me aseguraban que Saramago, para escribir su noticia, su novela, usó puro material hemerográfico de la época. Entonces surgió el personaje de la segunda parte, que era este periodista en un periódico de Lisboa, que en algún momento dado hizo esta noticia falsa, al fin de cuentas, pero que la publicó, ¿no? Como verdadera. Entonces ahí surgió esta segunda parte de este segundo capítulo. Y fueron por muchos momentos cosas completamente independientes, y de hecho, bueno, se mantienen así de alguna manera en el libro, porque nacían de momentos personales, de mi búsqueda completamente distintos, ¿no? Y de mi interés en ese momento. Entonces, primero, para mí el último New York Times no tenía ese nombre en ese momento, pero todavía no tenía nombre. Primero fue la primera parte, después fue la segunda parte, y por algún tiempo fue un proyecto archivado, porque cuando ya las tenía las dos partes no lograba, como quien dice, comunicarlas, ¿no? Hasta que en algún momento dado me di cuenta que la búsqueda que yo había hecho era en sí misma una historia que valía la pena contar. Y entonces ahí nació la tercera parte, que es como una especie de bisagra, una especie de, yo la llamo como dicen, como llaman en arquitectura, cuando de obra limpia, ¿no? En el sentido de que es dejar ver las bases y las tuberías y el andamiaje del edificio como parte del decorado de la obra. Bueno, esto fue una especie de obra limpia, dejar ver el andamiaje de las novelas, mostrando mi búsqueda, que tuvo cosas bueno, bastante interesantes, como por ejemplo que en un momento dado, cuando estoy conversando sobre el libro con personas, en este caso específico con Fernando Olzasti, escritor argentino, cuando le cuento la anécdota, me habla del periódico siempre se me olvida el nombre no tuve a bien, aquí está justamente, el periódico de Irigoyen, que es una historia argentina, una anécdota que
bueno, es interesantísima, de que supuestamente al presidente Hipólito Yrigoyen, argentino muy anciano, le daban unas noticias falsas, un periódico de noticias falsas para engañarlo, para mantenerlo, como quien dice, fuera de la realidad, dominado, ¿no? Y la época del periódico de Irigoyen y la que yo creo comenzó el periódico de Rockefeller son bastante parecidas, son más o menos en el año 1929. Entonces ahí me encontré que el diario de buenas noticias para endulzarle la realidad a un anciano era una historia que recorría todo el continente y que bueno, y que había sido reseñada en Europa también, o sea que también pasaba el Atlántico, y entonces ahí fue cuando dije, no, sí, tengo que hacer la tercera parte del New York Times, del último New York Times. Sí, excelente, gracias porque es una visión muy comprensiva de cómo es que estas tres partes surgieron. Y hay una cosa muy interesante respecto a esta novela, y es que se visitan en un periodo muy corto de la historia, se visitan varios momentos fundamentales. En la historia de Benjamin White, que es el editor de este New York Times para Rockefeller, cuando lo pones a viajar desde Nueva York a Cleveland, en el tren comienzas a ver los efectos de la Gran Depresión, de la pobreza enorme que estuvo por muchos años en los Estados Unidos. Y escribes a esta persona, a Benjamín, el editor, como una persona que trabajaba como obrero, pero debido a un encuentro muy casual, básicamente el tipo de cosas que solo pasan en las novelas, Claro. termina en una relación con este multimillonario, Rockefeller, el primer gran millonario de la historia, y comienza a hacer algo totalmente distinto, comienza a ser un editor. En la historia de Gilberto, el escritor del diario de Lisboa, sí. con su amigo el poeta Paulo Salcedo, siempre están hablando de la Guerra Civil Española. Él está enojado porque su editor no lo deja escribir sobre las Olimpiadas en Berlín, justo donde está el punto más álgido de Adolf Hitler y el nazismo. Sí. Y luego, cuando entramos a la parte más moderna en la cual se está hablando de por qué en los 80 todavía estamos hablando del diario de Rockefeller, no, entramos a hablar de todas estas cosas que pasaron con Reagan y Margaret Thatcher y eso. Y quería saber si esta novela es un vehículo para hablar de la historia o fueron los personajes en sí los que trajeron la historia con ellos. Bueno, yo creo que fueron los personajes, en efecto, un poco por el hecho del contexto, precisamente. Si eres un editor de un periódico, por más que sea un periódico personal, bueno, tienes que tener una visión de la realidad, de la actualidad, ¿no? Y esa actualidad es la de los años 30. En este caso, en los años 30 en Estados Unidos, un Estados Unidos devastado por la crisis del crack del 29 y, y que trataba de levantarse, ¿no? Porque, bueno, es un país siempre con mucha potencialidad, ¿no? Con mucha capacidad para agilizar los procesos de recuperación cuando van. Pero igual, una de las cosas que investigo cuando estoy construyendo ese momento
de, de, del viaje de Benjamin a Cleveland al entierro de Rockefeller porque Rockefeller es de Cleveland, y tenían ya su lugar, su espacio familiar en el cementerio. Él lo entierran donde está la mamá y eso. Entonces, por eso Benjamin va a Cleveland. Pero entonces una de las cosas que me encuentro es, por ejemplo, que el, um, el Callejón de los Millonarios, que lo llamaban así, eran unas mansiones, una zona de mansiones de las familias más importantes del Cleveland pre-crack. Se vino completamente abajo, y lo que quedaban eran mansiones en ruina, con algunas convertidas en pensiones o en casas de vecindad, aprovechando el tamaño para dividir en cuartos y alquilar los cuartos, ¿no? Entonces, esa imagen de el Callejón de los Millonarios convertidos en posadas de mala muerte, se volvió bueno, ahí Benjamin tenía que llegar ahí a residenciarse, ¿no? En los días que iba a pasar en Cleveland, en la búsqueda del cementerio, de ir al acto de sepulcro de Rockefeller. Y así, bueno, lo mismo por el otro lado con el personaje en Lisboa, que lo imagino un periodista deportivo, pero que es un periodismo deportivo que está en pañales en aquel momento, por lo menos en ese diario de Lisboa, porque revisando la hemerografía que tenía, veía que la sección deportiva se movía y se movía, y de pronto aparecía en primera página, luego iba para la última, luego un pedacito acá, luego allá, y entonces me imaginé a alguien que quería ser periodista deportivo, un poco frustrado por esa todavía falta de identidad de su sección, ¿no? Entonces lo veía en esa especie de vaivén. Pero claro, es un periódico, el periódico donde trabaja él, que es el periódico que tuve más acceso a la hemeroteca. Entonces vi muchos números durante varios años, y es un periódico donde además escribió Fernando Pessoa, y entonces inmediatamente hice el link con el año de la muerte de Ricardo Reis. Y es un periódico es una especie de, era un diario, pero tabloide probablemente. Entonces era muy político. Entonces estaba muy interesado en todos los temas que, bueno, la Europa previa a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial estaba, bueno, muy convulsionada. Entonces era un periódico muy político, y por eso me imaginaba aún más al redactor deportivo frustrado, porque bueno, pero no eran tiempos como para estar pendiente de los resultados del fútbol portugués. Pero sin embargo, bueno, este es el año 36. Entonces la hazaña de Owens en las Olimpiadas del 36, bueno, es una lectura muy política. Le dimos, por supuesto, por el momento en que fue, pero también fue una hazaña deportiva importantísima que solo Luis en los 80 pudo repetir, ¿no? La de las 4 medallas de oro en 100 metros, 200, salto largo y el 4%. O sea, era una hazaña deportiva en sí misma, pero con una lectura muy política. Entonces también eso me dio esa especie de tensión, ¿no?
entre una especie de mundo que aspira a ser normal en la cotidianidad, porque es un mundo que, bueno, que voy al béisbol, voy al fútbol, voy al boxeo, y un mundo que está hablando de, bueno, viene la guerra civil en España, están invadiendo Etiopía los italianos, una cantidad de cosas bueno, y es la tensión en toda época, ¿no? Esa tensión entre lo cotidiano y los problemas acuciantes de la sociedad, ¿no? Sí, quería también preguntar, y esta es una pregunta que no se necesita responder, porque es acerca de lo que es verdad y lo que es fantasía o lo que es ficción. En este libro se juega mucho con eso. Yo diría que inclusive el sabor de la primera parte de Benjamin White, viajando a Cleveland desde Nueva York, tiene un sabor muy de novela de fantasía. Y tiene también una interpretación muy generosa de lo que sería este John D. Rockefeller, que se volvió millonario a punta de petróleo y a punta de negocios duros, viciosos, Sí. difíciles, pero que al mismo tiempo se toma el trabajo de darle una monedita a la gente con la que conversa y luego le da un trabajo en una temporada terrible donde es muy difícil conseguir trabajo, 3 años le Sí. da trabajo a un editor para que viva escribiendo, ¿no? Alguien que le dio un pequeño cuento y le da por 3 años la manera para vivir y mantener una familia. Ese sabor es muy como de novela, casi de fantasía, a pesar de que tiene referencias claras con la realidad, ¿no? Como por ejemplo la depresión. La segunda parte, yo tengo la impresión que inclusive algunos de los matches de boxeo que son referenciados en la novela, yo creo que existieron y los resultados fueron reales y seguramente fuiste, investigaste en el periódico y los encontraste. Y cuando metiste a Fernando Pessoa en la referencia en las discusiones, seguramente la fecha del fallecimiento fue correcta y todas esas cosas. Y en la tercera parte, todo parece que es realmente una descripción de una investigación periodística o de un escritor. Entonces quisiera saber, ¿dónde está la fantasía? ¿Dónde está la realidad? ¿Qué partes son noticias de verdad? ¿Qué partes son noticias de mentira, fake news? Sí, bueno, al final el periódico es el fake news total, ¿no? El periódico el New York Times de Rockefeller. La, la búsqueda fue a través de hemerografías, pues, de hemerotecas. Entonces, sí, casi todas las referencias son a noticias y a sucesos de la historia. El juego de béisbol al que va Benjamin en Cleveland, los indios contra los gigantes de Nueva York. Gigantes de Nueva York, bueno, no me acuerdo bien ahorita cuál, porque no eran los Yankees, o de pronto sí, ahorita me confundo, pero el resultado es tal cual. Las distancias entre una cosa y otra, el cementerio del, del, del callejón de los millonarios, la fiesta, la feria que es Cleveland está apostando para una recuperación económica, esta feria, existió todo eso, igual con el periódico, el diario de Lisboa, existió, de hecho, bueno, es el periódico que estoy revisando y yo uso al director. El director del diario de Lisboa se llama como el director del diario de Lisboa
en mi novela, no le cambié el nombre, pero de él no conseguí mayor referencia, salvo que era director, que fue director del Diario de Lisboa. Entonces eso me permitió ficcionarlo casi como yo quisiera, ¿no? Entonces, los eventos como la noche de boxeo es tal cual la narra en, en el diario. Y la noche, y por ejemplo, las quejas del redactor sobre cómo se cubrieron los Juegos Olímpicos en el diario, son producto de mi lectura del diario. Y dije, bueno, pero ¿por qué hicieron esta noticia así? Esto debió haber sido de esa manera. Y me puse yo en el lugar de él y hice esa crítica casi 100 años después a la cobertura periodística que le dieron a los eventos, ¿no? Entonces, el juego entre realidad y ficción es precisamente para cómo una noticia nunca corroborada, como la existencia de este diario, se convierte básicamente en realidad de tanto contarla. La contamos desde los años 30, los años 40, un poco como quizás respuesta a, a los eventos del 29, donde, bueno, pero el viejito millonario que perdió mucho dinero en el crack, no quiere saber nada de la realidad. Es como una especie de ajuste de cuentas con él, ¿no? Crear este mito de que, bueno, hay que ocultarle lo que está pasando, porque imagínate, no lo podría resistir. Eh, y sin embargo, esa historia va pasando, va pasando, va pasando, y la usa Juan Carlos Onetti en los 80 para hacer un artículo sobre el estado de cosas en los años 80, pero además está en la literatura y aparece en un libro de Juan Gabriel Vázquez, y en otros libros. Entonces es esa idea de que, bueno, de que el mito se vuelve realidad y se vuelve realidad porque lo estamos contando, no porque lo logramos eh, verificar. Simplemente el acto de contar es es lo que convierte en cierto la existencia del New York Times de Rockefeller. Al final, mi conclusión personal es esa. El periódico existe porque contamos que existe. No importa que no lo hayamos leído y que no lo vayamos a leer. Sí, ¿no? Entonces, en la historia sobre el Diario de Lisboa, sí existía un editor Manso, pero Ajá. Gilberto, que es el escritor de deportes y Ese sí no. Aníbal Poeta, Pablo Salcido es también, no es un personaje No, histórico. no, exacto. Los dos personajes que interactúan más, el poeta sin poesía Exacto. conocida y el redactor, sí son completamente de ficción, al igual que Benjamin White, que bueno, es un trabajo que no debe haber existido. Entonces, probablemente el empleado de ese cargo tampoco. Personalmente me hubiese encantado que el poeta sin poesía conocida fuese un personaje real. Sí, ojalá, ojalá. Eh, Bueno, sí, la verdad que interesante, además muy interesado en los tiempos y hablando del juicio del Inver, del hijo, todas esas cosas, pero bueno, es un poco el espíritu de los tiempos, ¿no? sí, ya para terminar, y antes de parar la grabación para abrir la discusión para el grupo que ya está en Zoom, quisiera saber tu reacción,
motivo principal, si bien entiendo, es tratar de imaginarse cuál sería el contenido Ujú, de este diario que le llega a Rockefeller, que era con noticias solamente agradables para él. ujú. Mi pregunta sería, si tú pudieras recibir un periódico como esos, ¿qué tipo de noticias quisieras poder recibir en ese periódico todos los Ah, días? uy, la verdad que no estoy muy seguro de si podría recibir mm, mm, noticias buenas, ¿no? No sé, me gusta, yo en eso me voy un poco por la reflexión que hace el personaje de Juan Gabriel Vázquez en las reputaciones que menciono, de que no, yo necesito pelear con la realidad, pelear con los hechos, ¿no? Entonces que solo sean buenas noticias me parece me parecería muy extraño, un poco como en la película de Matrix, que cuando el agente le cuenta a Neo que la primera Matrix fracasó porque no había problemas, las vidas, y entonces los humanos, aunque incubados y todo, no podían sobrevivir porque la realidad perfecta no era humana. Entonces un poco así, yo necesitaría que el periódico tuviera siempre por lo menos alguien con quien hacer boxeo de sombra, ¿no? Yo creo que el boxeo de sombra nos da energía, nos mantiene vivos, ¿no? Sí, entiendo muy bien. Bueno, voy a terminar la grabación ahora. Quisiera agradecer a los que están viendo en YouTube. La gente que está en Zoom, por favor, siga con nosotros. Y quisiera darte la oportunidad, Luis Alejandro, tal vez de decir algo antes de despedirnos y luego pues cerramos la grabación y podemos seguir en la discusión. Bueno, ¿no? Reiterar mi agradecimiento eh, mi, para mí es un gran placer estar acá con el Club del Libro de Seattle Escribe y de las Comadres, y de verdad que hayan escogido mi libro es un gran honor, y es una novela que me ha traído muchas satisfacciones, y poder hablar de ella y de todo el proyecto, que fue un proyecto de largo aliento, me gusta, y siempre me encanta poder compartir, y de verdad muy agradecido. Gracias. Hasta luego a los de YouTube.